Bienvenidos todos otra vez. Qué gusto que estemos juntos una vez más en esta noche de martes. Me da muchísimo gusto que otra vez estemos unidos de muchas distintas partes para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la carta a la iglesia de Sardis. Y como sabemos, estas son 7 cartas que Jesucristo mismo escribió para las iglesias y nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Así que este estudio es verdaderamente relevante para cada uno de nosotros porque recordemos que esta es una herramienta que estamos utilizando para autoevaluación de cómo vamos nosotros en nuestro caminar con Dios y estamos en la frecuencia correcta, si estamos andando de manera que vamos a poder correr esta carrera de la vida de manera exitosa. Entonces, el día de hoy nos toca la carta a la iglesia de Sardis y Sardis representa en el perfil profético de toda la historia completa de la iglesia a la iglesia denominacional. Y vamos a ver qué quiere decir esto, porque a lo mejor no todos estamos muy familiarizados con esta cuestión de las denominaciones. Ok, entonces hemos visto este pequeño esquema que es a muy grandes rasgos el programa completo que tiene Dios para la humanidad, que comenzó en la creación, va a terminar con la etapa de la eternidad, que es así, ya dura para siempre, ¿verdad? Y mientras tanto, pues tenemos todos los años del Antiguo Testamento hasta que Jesús vino, y luego tenemos un pequeño paréntesis aquí, que es la época o la era de la iglesia, que va a terminar, primeramente con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, y ya después en la tierra se van a dar sucesos como la tribulación, es cuando el anticristo está reinando sobre el mundo, etcétera, hasta que Jesús regrese, establezca su milenio, su reinado, que va a ser conocido como el milenio, porque va a durar 1000 años, y después ya comienza la eternidad. Entonces, hemos visto que una de las profecías más importantes para entender los últimos tiempos está documentada en el capítulo 9 del libro de Daniel, y esa es la profecía de las 70 semanas. Lo que es clave para entender esa profecía es que hay eventos, hay un paréntesis que se encuentra después de que termina la semana 69, aquí, pero antes de que comienza la semana 70. Entonces, la semana 69 y la semana 70 no están contiguas. Hay un intervalo ahí y nosotros vivimos en ese intervalo. Este tiempo está justamente dentro de ese intervalo. Ese intervalo es el intervalo de la era de la iglesia y sabemos que estamos ya casi al final, porque bueno, ya hicimos nuestro estudio de los últimos tiempos y ahí ya ubicamos perfectamente que realmente estamos al final de esta época y que en cualquier momento, literalmente en cualquier momento, ya cualquier día, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estamos al final y es por eso que es súper importante que nos pongamos bien lo más enfocados que podamos para el tiempo que tengamos, que lo podamos aprovechar al máximo y que realmente podamos obtener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos en el futuro. Ok, entonces vimos que esta época de la iglesia está representada por 7 iglesias muy particulares que Jesús escogió y que escribió una carta para cada una de ellas. Y justamente en el orden en el que vienen forman el perfil profético, el perfil histórico de toda la historia completa de la iglesia, desde el primer siglo hasta el tiempo del final, que no sabemos exactamente en qué año va a ser, ¿verdad? Pero es la historia completita de la historia. Entonces, sabemos que las primeras 3, dentro de este nivel de aplicación, que recordamos que estas cartas tienen 4 niveles distintos de aplicación. El primer nivel es este nivel profético, o sea, de la historia completa de la iglesia, donde cada una de estas iglesias representan un periodo histórico dentro de la historia de la iglesia. Después vamos a tener el nivel de aplicación histórico, porque cada una de estas iglesias eran iglesias locales que existieron en el primer siglo y que tuvieron problemas de los que habla Jesucristo, que también representan problemas que tenemos nosotros ahora, pero eran iglesias reales y sus problemas eran tan reales como los que tenemos hoy en día nosotros.
tenemos dos niveles de aplicación más que podemos resumir en cada una de estas cartas nos aplica personalmente a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, también se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, las primeras tres, Efeso, Esmirna y Pérgamo, tuvieron un inicio y un final histórico solamente dentro de ese nivel de aplicación del perfil profético de la iglesia. Vimos a Efeso, que fue la iglesia apostólica, donde los apóstoles, los seguidores de Jesús, o sea, esa primera generación de cristianos, estaba esparciendo el evangelio por el mundo. Después vimos a Esmirna, que fue la iglesia perseguida, que primero fue muy perseguida por los judíos y después se añadieron los romanos también a la persecución y fue una época de realmente martirio constante. Después vino Pérgamo, que fue la época en la que Constantino fue el emperador romano que comenzó todo este relajito de unir a la iglesia con el mundo. Entonces, primero hicieron al cristianismo una religión legal en el Imperio Romano y después le hicieron la religión obligatoria del Imperio Romano y eso ocasionó que todos los sacerdotes y los líderes paganos que estaban en posiciones de poder anteriormente tomaron posiciones dentro de la iglesia cristiana y entonces así fue como se empezó a mezclar toda la cuestión pagana con la cuestión dentro de la organización de la iglesia cristiana. Entonces, sabemos que estas primeras tres tuvieron un principio y un final histórico y las últimas cuatro van a llegar, están presentes hoy en día alrededor de nosotros y van a llegar las cuatro hasta el final de la era, cada una de una manera diferente probablemente. Entonces, bueno, vamos a ver que ya revisamos a la iglesia de Tiatira, que representó históricamente el periodo de la iglesia medieval, ¿okay? Donde el papado de la iglesia católica romana estaba realmente dominando el mundo. Y después viene Sardis, que es la que hoy vamos a revisar. Digamos que si Pérgamo es cuando la iglesia se casó con el mundo, Tiatira fue la hija que fue el producto de ese matrimonio. Y hoy nos vamos a concentrar específicamente en Sardis, que es un producto a su vez de lo que sucedió en Tiatira. ¿Por qué? Porque históricamente, o sea, su lugar en la historia, vemos que las diferentes denominaciones, que es lo que le corresponde a Sardis, la iglesia denominacional, surgieron a partir de la Reforma. Ahora, ¿qué es la Reforma? Para aquellos que no estamos muy familiarizados con este pedacito de historia, este fue un movimiento que comenzó un monje alemán de nombre Martín Lutero, y lo que sucedió fue que él estaba así como obsesionado con su pecado principal, con su pecado personal, perdón. Entonces estuvo estudiando mucho la palabra de Dios y se dio cuenta que algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, el hecho de que vendían indulgencias y decían que con las indulgencias se podía obtener salvación. Y bueno, la palabra de Dios dice claramente que no puedes comprar salvación, ni con indulgencias, ni con sacrificios, ni con flagelaciones, ni con nada. O sea, es un regalo de Dios que nosotros podemos obtener y hacer nuestro por medio de poner nuestra fe en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, pero no podemos comprarlo ni ganárnoslo de ninguna otra forma. Bueno, el punto es que entonces Martín Lutero escribió un documento que fueron las 95 tesis y las pega en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en octubre de 1517. Curiosamente, el 31 de octubre de 1517. Pero bueno, esta era una exhortación, o sea, todo el movimiento de la Reforma fue una exhortación a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la palabra de Dios que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Había otros líderes por toda Europa también de la Reforma, Martín Lutero no fue el único, pero el punto aquí es que surge este movimiento de la Reforma y entonces esto ocasiona que muchas iglesias, o sea, de diferentes países sobre todo, se empiezan a separar del gobierno institucional de la Iglesia Católica Romana y entonces el cristianismo se vuelve así como un paraguas que ahora tiene varios grupos abajo del mismo paraguas del cristianismo. Está Cristo hasta arriba como la cabeza de la iglesia, pero ahora tenemos, o sea, el grupo de los católicos, la Iglesia Católica Romana,
Pero luego están los ortodoxos que se fueron separando en Grecia y en otros lugares en Oriente, o sea, por Asia. La ortodoxa rusa se independizó también. Y luego empezaron a surgir los grupos protestantes, ¿ok? O sea, protestaron en contra de el Vaticano, digamos. Pero entonces así surgen, por un lado, los anglicanos, los luteranos, los metodistas, y así hay muchos grupos de diferentes lugares. Todos están abajo del paraguas del cristianismo, todos están, o sea, la teoría es que todos están basados en la palabra de Dios, pero cada uno tiene algunas reglas institucionales un poco diferentes. Y sí, por supuesto que muchos dan una interpretación distinta a ciertas partes de la escritura, y ahí es donde están los puntos que a Jesús no le están pareciendo bien, y vamos a ver por qué en esta carta. Seguimos platicando de el lugar en la historia de la iglesia. Entonces, si el punto principal de la reforma fue regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, pensemos un poco en que en esta época, ¿qué disponibilidad había realmente de la Biblia? O sea, no había copias como tenemos nosotros hoy en día. Estamos en una posición sumamente privilegiada porque, bueno, no nada más podemos tener una Biblia, o sea, ya traemos todas las versiones que queramos hasta en el teléfono. Pero en aquella época, pues no había realmente copias para el público en general, ¿no? La primera copia de la Biblia, o sea, impresa, la hizo justamente Gutenberg, fue el primer libro que su imprenta produjo, pero eso no sucedió hasta 1455, y además fue una copia preciosa. Mira, aquí hay una fotografía, porque la verdad es que hicieron un trabajo espectacular. Ellos querían comprobar que la imprenta podía hacer tan buen trabajo como los escribas que estaban haciendo las copias manuales. Pero bueno, a la gente común no se le dio acceso realmente a una Biblia propia hasta como ya los años de 1600 y cachito. Incluso la Reina Valera, que es una de nuestras versiones preferidas, sabemos que se produjo en 1960. O sea, estamos hablando de, o sea, no han pasado casi nada de años, ¿no? Y sobre todo si lo comparamos con la historia completa del mundo, no es nada, o sea, acaba de suceder. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con Sardis como ciudad. O sea, vamos ahora al segundo nivel de aplicación, el nivel histórico local. O sea, la ciudad de Sardis en el primer siglo tenía un grupo, una congregación de cristianos, y esa era la iglesia de Sardis. Entonces estaba, por supuesto, ubicada del lado oeste, o sea, y este es el mapa de Europa, ¿verdad? Aquí está Italia, aquí tenemos a Turquía, y todas estas iglesias están, las 7, ubicadas en la parte oeste de Turquía, ¿ok? Aquí está todo el grupo. Sardis en particular estaba justo entre Teatira y Filadelfia, estaba más o menos a 27 millas al sur de Teatira, y era conocida, perdón, era conocida como la ciudad invencible. Ok, vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué, pero primero déjame compartirles que de Sardis sí existen muchísimas ruinas hoy en día que se pueden visitar. Y la más grande, o el grupo de ruinas todavía que hay, más impactante, es lo que queda del gimnasio de Sardis. Okay, era un importante centro cívico en la ciudad en aquellos tiempos. Y en esa época un gimnasio era como el equivalente a una escuela que tenía énfasis en los deportes, ¿no? Entonces estaba preparando a la gente para los Juegos Atléticos Públicos, pero de ahí es que todavía nosotros utilizamos la palabra gimnasio, viene de aquí. Ahora, vamos a ver cómo se veía. Bueno, esto es lo que quedan de las ruinas ahora, pero en su momento de gloria, así es como estaba esa estructura. O sea, debe haber sido algo bastante impresionante en su momento. Ok. Bueno, entonces quedamos que estaba considerada como la ciudad invencible porque ellos pensaban que nadie iba a poder penetrar esta ciudad. O sea, y el motivo es que su acrópolis estaba construida hasta arriba de una región montañosa muy alta. Entonces, las murallas de la ciudad continuaban sobre los precipicios de la montaña, y entonces ellos pensaban que nadie iba a poder subir por estos precipicios para entrar a la ciudad. Y sí, o sea, de pronto sí les funcionó, pero con el tiempo
muchas de estas partes de los precipicios estaban hechas de barro y hubo erosión en el tiempo que provocó que se hicieran huecos por aquí y por allá. Y la gente de Sardis estaba súper confiada de que por su ubicación nadie iba a poder penetrar la ciudad y entonces les dio flojera, no vigilaban bien, no le daban mantenimiento, por supuesto, a toda esta área y entonces por falta de cuidado y falta de diligencia, que es el tema de la carta, lo que acumularon fue una sólida historia de fracaso. En el tiempo antes de Cristo, imagínate que fue conquistada por los persas en el año de 549 antes de Cristo. Luego fue quemada por los ionios en el 501. Fue rendida a Alejandro Magno en el 334, después la tomó Antígono en el 322 y finalmente cayó ante los selúcidos en el 214. Entonces, no que no iban a poder nadie con Sardis, resulta que, o sea, tiene una historia de fracaso súper sólida. Y al final del día se hizo de una reputación de lo siguiente, y esto es importante porque de verdad lo que sucedió con esa ciudad está muy, o sea, es exactamente el tema de la carta. Se hizo de una reputación de pretensiones injustificadas, promesas sin desempeño, una apariencia que no tenía realidad, tenía sustancia real, y esa falsa confianza los llevó a la ruina. Entonces vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que nos dice Jesucristo en esta carta. Y se escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, Sardis. ¿Se acuerdan que quedamos que el nombre también tenía que ver con el tema de la carta, no? Entonces, Sardis significa los que escapan o salen de. Ok, entonces vamos a ver de qué estaba escapando Sardis. ¿Se acuerdan que la iglesia anterior, o el periodo anterior, era la iglesia medieval? Y de ahí surgió la reforma que tenía como objetivo regresar a las escrituras, o bueno, a las enseñanzas originales de la escritura. Pero esta iglesia medieval, recordemos que instituyó la Santa Inquisición. Y esto duró como desde el año 1184 y la última realmente fue cerrada en 1834. ¿Ok? Y la Inquisición, como sabemos, era un tribunal que estaba dedicado a erradicar la herejía. Ahora, lo que es interesante aquí es definir el concepto de herejía que tenía la Inquisición. De acuerdo con el Papa Inocencio III, herejía está definido como como lo siguiente, cualquiera que intente formar un punto de vista personal de Dios que esté en conflicto con el dogma de la Iglesia debe de ser quemado sin lástima. Entonces, herejía, definido por la Iglesia Católica Romana de ese momento, era cualquier persona que tenga cualquier desacuerdo con el dogma de la Iglesia. Entonces vamos a ver aquí qué significa dogma. ¿Ok? Dogma, de acuerdo con la Real Academia Española, es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. ¿Okay? Y es muy interesante que la Real Academia Española utilice esta palabra de religión aquí, porque justamente ese es el punto crucial de la carta. Es la diferencia entre una religión y una relación con Dios. Una religión es precisamente es un dogma, ¿ok? Es algo que el hombre ha creado. Es un conjunto de reglas, tradiciones, reglamentos, etcétera, que el hombre ha establecido según él, cómo tener una relación con Dios. ¿Okay? En cambio, ¿cómo realmente podemos tener una relación personal con Dios? A través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es Dios quien dice cómo podemos relacionarnos con Él. Cómo podemos tener esa relación con Él. Entonces, ¿ves la diferencia? Religión es el conjunto
de conceptos, reglas, tradiciones, ritos que el hombre ha creado, que el hombre ha decidido de cómo hay que relacionarse con Dios. Y la palabra de Dios es lo que Dios dice de cómo vamos a relacionarnos con Él. Obviamente, pues Dios tiene la razón, ¿no? O sea, además de que es nuestra autoridad número uno, si realmente lo consideramos nuestro Dios, además si Él creó el juego de la vida, pues es el que sabe realmente cómo jugarlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el título, la segunda parte de la carta, el título que Jesucristo escogió de sí mismo para esta carta. Es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios. Pensábamos que era solo el Espíritu Santo. Sí, es solamente el Espíritu Santo, pero este tiene 7 facetas diferentes que están desplegadas en Isaías 11:2, ¿ok? Y son el Espíritu de Jehová, y está el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor a Jehová, el Espíritu de poder y el Espíritu de inteligencia. ¿Ok? Y bueno, estos 7 espíritus tienen que ver o están conectados también con los 7 cuernos del Cordero, con los 7 ojos del Cordero. Sabemos que el Cordero, ¿quién es? Es Jesucristo. Él es el verdadero Cordero de Dios. ¿Verdad? Ok. Y entonces aquí lo que está haciendo Cristo, porque recordemos que el título que Él escoge de sí mismo en estas cartas tiene que ver con la solución de los problemas que está teniendo este grupo al que le está hablando. Entonces, aquí el contraste es que la iglesia de Sardis como conjunto no tenía al Espíritu de Dios presente. Y las 7 estrellas, ok, aquí Apocalipsis 1:20 nos las define perfecto, nos dice que las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los mensajeros de las 7 iglesias, ok. Bueno, y después él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ouch. Ouch. Bueno, aquí vamos a ver que en esta carta hay un énfasis que se hace al tema de los nombres. ¿Okay? De hecho, la palabra nombre se repite constantemente, viene 4 veces escrita en 5 versos, que es bastante. ¿Ok? Y tiene referencia otra vez al tema de la reputación de estas instituciones, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es que hay muchas denominaciones alrededor de nosotros que tienen nombres de vida, nombres muy bonitos, fachadas hermosas, impresionantes, pero espiritualmente Jesús dice están muertos. Ahora, recordemos también que cuando vemos a las iglesias de alrededor, ninguna es, hoy por hoy, 100% Sardis, 0% el resto de las 7. No, más bien, todas las iglesias que vemos alrededor, a lo mejor una tiene 3 cucharadas de Sardis, una de Filadelfia, 2 de Efeso, ¿okay? Y otra a lo mejor tiene 7 cucharadas de Filadelfia y no tiene nada de las demás, pero, o sea, por lo general va a haber una mezcla. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo están espiritualmente muertos? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si ellos no tienen el Espíritu de Dios presente, no tienen a Jesucristo presente y eso los hace espiritualmente muertos. Ahora, investigando yo esto, dije, bueno, o sea, realmente toda la cuestión de las denominaciones es un problema tan grande, o sea, que ¿por qué Jesús está tan enojado con esta cuestión de los nombres? Pues me di cuenta buscando en el World Christian Database, que es una base de datos de denominaciones cristianas, una base de datos mundial, que existen arriba de 6,000 distintas denominaciones registradas y reconocidas. Entonces, bueno, cuando vi ese número ya entendí por qué Jesús dice, ya déjense de sus nombres y enfóquense en lo que deben de enfocarse. Ok, ahora vamos a ver esto, que es un detalle muy particular. Apenas vamos en el primer verso de la carta. La carta comenzó en el capítulo 3 y estamos en el verso 3:1, ¿ok? Entonces, si estamos en el primer verso y estamos viendo que claramente esta es una reprobación que Jesús les está haciendo. O sea, cuando les dices, tienes nombre de que vives y estás muerto, esto no es una felicitación de ninguna forma. Exactamente lo contrario. Y entonces, ¿dónde quedaron las felicitaciones?
¿Se acuerdan que las felicitaciones siempre iban antes de las reprobaciones? Pues resulta que Jesús no tiene absolutamente nada bueno que decir de la iglesia denominacional. Eso es un problema muy serio. Inmediatamente se va a la exhortación y dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ok, entonces, quedamos en que está el paraguas del cristianismo con sus diferentes grupos abajo, y que esto salió de la Reforma, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de las cosas que quedan y de las cosas que no ha hallado completas, vamos a ver si podemos identificar a qué se puede estar refiriendo. La Reforma trajo cosas muy positivas, pero no hizo un trabajo completo. Y aquí Jesús está haciendo hincapié en esto, o sea, lo está señalando muy puntualmente. ¿Cuáles fueron las cosas que quedan, las cosas que fueron buenas que salieron de la Reforma? Y vamos a hablar de esto un poco más a detalle cuando hagamos la aplicación personal, pero por ahorita solamente las voy a mencionar. Cosas buenas que salieron de la Reforma y que Jesús dice, todavía te quedan esas cosas buenas, así que no se te vayan a escapar. Entender que la salvación es únicamente por fe y no por trabajos. Uno. Otra cosa, que la palabra de Dios es inerrante, o sea, no tiene absolutamente ningún error, no se contradice para nada. Siguiente punto, la depravación del hombre. O sea, entender que de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros no somos descendientes directos de Dios, ¿verdad? Dios no nos creó directamente, creó a Adán. Y luego nosotros todos, de alguna forma, somos descendientes de Adán. Pero para pertenecer a la familia de Dios, Él necesita adoptarnos. Y a eso se le llama redención, de alguna forma. Y esto solamente se puede lograr a través o por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las cosas que no se hicieron para nada? O sea, la reforma no alcanzó a cubrir estas áreas y se quedaron débiles y todavía vemos hasta hoy en día que hay problemas muy fuertes en estas áreas. O sea, se quedaron incompletas. Bueno, las disciplinas hermenéuticas no se corrigieron. Y ahorita vamos a ver por qué. Falta todavía una aceptación real y universal del reinado de Jesús en la tierra, que se conoce como el milenio. La aceptación de que Dios no ha terminado con Israel. Israel tiene un destino que Dios ha especificado. Hay profecías por todo el Antiguo Testamento, también por el Nuevo Testamento, y la iglesia no reemplaza a Israel. La vida bíblica devocional, también necesitamos hacer bastante trabajo en esa área. El énfasis en el Evangelio de Cristo y no alegorizar las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Entonces sigue Jesucristo y dice, acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, recuerdan que, el tema de Sardis era que no eran vigilantes, no eran diligentes en esta cuestión de vigilancia. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿por qué está utilizando Jesús este término de como ladrón? Bueno, vamos a ver. En Mateo 24, los versos 43 y 44 dicen, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso también ustedes se estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Y quedamos que este título del Hijo del Hombre es uno de los títulos de Jesucristo en la Biblia. Pero aquí lo que nos está diciendo es, ustedes no saben a qué hora va a venir. Tienen que estar alertas y tienen que estar preparados todo el tiempo, porque saben que va a venir. No saben cuándo, pero saben que va a venir. Y nos ha dejado muchísimas instrucciones, empezando por estas 7 cartas. Entonces, estemos alertas y preparados para cuando Él llegue, que puede ser en cualquier momento. Bueno, después en Marcos 13, 33 y 37 vemos lo siguiente. Estén alerta, otra vez. Velen, otra vez, mismas palabras. Porque no saben cuándo es el tiempo señalado.
¿Se acuerdan que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo iba a ser el momento de su regreso? Jesús les dijo, nadie sabe, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre sabe el día y la hora en que va a suceder. Dice, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos, sin velar, sin estar alerta. Y aquí estamos hablando espiritualmente, alerta, no quiere decir que no vayamos a dormir de noche. Y lo que a ustedes les digo, a todos, digo, velen. O sea, hay que velar por nuestra salud espiritual. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 empieza a aclarar un poco más el punto. Dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cuál es el día del Señor? Si estuvieran con nosotros en el estudio que hicimos de los últimos tiempos, hubo una porción en la que hicimos este pequeño estudio de cómo se define el día del Señor, dónde vienen las escrituras, etcétera, pero va a ser cuando Jesús regrese a efectuar el juicio sobre el mundo, que bueno, empieza antes de su regreso, empieza realmente con la gran tribulación. Entonces, ese es el día del Señor, dice, ustedes saben que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, o sea, nadie se lo va a esperar. Fíjate qué interesante, esto es profético. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Entonces, aquellos que no están alerta, que no están velando por el regreso de Jesús, y recordemos esto también, ¿ok? Que cuando Jesús regrese es como, o sea, no es un solo acontecimiento, ¿ok? Primero viene, pero no toca tierra, sino que se queda en las nubes, literalmente. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Él viene por su iglesia, pero se los lleva, nosotros lo vemos en las nubes y ya de ahí nos vamos al cielo con él. Pero después, cuando regrese a ejecutar juicio, entonces va a regresar y ya toca la tierra. Y se acuerdan que también vimos en ese estudio que es una serie de eventos, no es un solo evento, sino es una serie de eventos, hace todo un recorrido para llevar a cabo todo lo que está escrito. Bueno, entonces dice que el día del Señor, o sea, cuando regrese Jesús, o sea, cuando empiece la tribulación y regrese Él a ejecutar el juicio sobre la tierra, entonces esto va a tomar a todos por sorpresa, a todos los que no estén alerta, ¿ok? Entonces el que no vele, así va a enfrentar el regreso de Jesús. Pero, ¿qué pasa con el que sí vele? Para estas personas que sí están en vela, va a ser, o sea, por fin llegó lo que estábamos anhelando, ¿ok? Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, la gente que está en vela, la gente que está al pendiente de las escrituras de Dios y que está al pendiente de su proceso de santificación, que sabemos que viene en cualquier momento, que estamos haciendo ese trabajo, entonces para nosotros no va a ser como si viniera como ladrón. Para nosotros va a ser diferente, como Tito lo describe. Bueno, y luego termina Jesús la carta con lo siguiente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí, mira, tres veces está apareciendo la palabra vestiduras. Entonces ahí sabemos que es algo súper importante. ¿Qué son las vestiduras? Bueno, el Apocalipsis 19:8 nos dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces,
a los que venzan, ¿ok? A los vencedores se les va a permitir vestirse con vestiduras blancas. Ahora, ¿dónde vemos eso después en la Biblia? Ok, estas cartas, estas 7 cartas que hablan específicamente de la iglesia dentro del programa de Apocalipsis son los capítulos 2 y 3, ¿ok? A partir del capítulo 4 ya no se ve a la iglesia en la tierra para nada. Para el resto del Apocalipsis, la iglesia ya está en el cielo. Donde abre el capítulo 4, o sea, después de estas 7 cartas, abre el capítulo 4 y Juan llega al cielo y se abren unas puertas y él entra al lugar donde está el trono de Dios. Y él ve que alrededor del trono de Dios, dice, había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Entonces, estos 24 ancianos, y eso es también todo un estudio que podemos hacer otro día, pero la conclusión es que estos 24 ancianos están representando a la iglesia, a toda la congregación, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces, para este momento, o sea, el Apocalipsis 4, primer versículo, ya está la iglesia en el cielo, ya está vestida de blanco y ya tiene sus coronas. Entonces quiere decir que en este momento ya se llevó a cabo el juicio del tribunal de Cristo, que también hemos hablado a detalle de esto en nuestro estudio de los últimos tiempos. ¿Y quién más se viste de blanco? Jesús mismo. En Mateo 28:3 vemos que después de su resurrección, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Así que creo que está claro este tema de las vestiduras blancas, o sea, está representando las acciones justas de los creyentes en Cristo, de todos nosotros. Entonces, ahorita lo importante de esto es que a través de nuestro proceso de santificación, nosotros estamos limpiando nuestras vestiduras, quitándole las manchas y las arrugas. ¿Ok? Como por eso está aquí esta foto así de antes y después, o sea, antes, o sea, cuando apenas fuimos salvos, estábamos todos mugrositos. Poco a poco tenemos que llevar a cabo este proceso de santificación, que es limpiar nuestras vestiduras. Y vamos a ver este detalle porque es lo más importante. Recuerden que la salvación tiene 3 tiempos, ¿verdad? Que es justificación, santificación y glorificación. La justificación sucedió en un momentito, ¿ok? Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, de acuerdo a como Pablo lo define, en la escritura, y es una cuestión de posicionamiento. Eso te da entrada al cielo. Es como si Jesucristo sella tu pasaporte y dice, ok, esta persona se va a ir al cielo y no al infierno. Pero todavía no has cambiado. Sigue siendo la misma persona con los mismos hábitos o malos hábitos. Ok. Pero después viene, ahí es donde empieza nuestro proceso de santificación, que es justamente a través de la guía del Espíritu Santo empezar a corregir todas las cosas que no estamos haciendo de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu nos va guiando y si nosotros tenemos la prudencia de escucharlo y de obedecerlo, entonces vamos a ir a avanzar en este proceso de santificación, que es justamente quitarle toda la mugrita y las arrugas a nuestro vestido para que empecemos a quedar más limpiecitos y más presentables para Cristo. Y bueno, la glorificación tiene que ver con un aspecto futuro. Pero bueno, si la justificación, ¿ok? Que ese es el que es regalo de Dios, que no podemos de ninguna forma nosotros obtener por nosotros mismos, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, o sea, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Esto viene en Efesios 2, 8 y 9. Entonces, esa justificación, esa primera parte de la salvación, es un regalo de Jesús que depende únicamente de nuestra fe y nos da entrada al cielo. La parte de la santificación, que es todo un proceso de, a través de seguir al Espíritu Santo, ir limpiando nuestras acciones, eso nos va a dar derecho a obtener una herencia. Eso sí es lo que nosotros nos ganamos, o podemos perder lo que Dios ya tenía tenía apartado para nosotros. Lo podemos perder si no llevamos a cabo este proceso de santificación.
Entonces aquí es donde estamos concentrados. Vamos a ver la aplicación personal de esta carta. El llamado definitivamente aquí es a ser vigilantes, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, estar alerta y estar bien vigilantes todos los días. ¿Vigilantes de qué? Bueno, o sea, sabemos que de todo podemos preguntarnos qué dice la palabra de Dios acerca de esto y entonces tomar decisiones. Pero en Mateo 25 nos da Jesús la historia de las 10 vírgenes, donde había 5 que eran prudentes y 5 que eran imprudentes, y solamente las prudentes que estaban realmente llenas del Espíritu, que está simbolizado como aceite en sus lámparas. Las que estaban llenas del Espíritu, entonces cuando el novio apareció, se fueron con él a la celebración. Pero las que no estaban llenas del Espíritu, entonces se quedaron afuera. Y justamente eso es, tiene que ver también, o sea, lo podemos aplicar a nuestro proceso de santificación, ¿ok? Para estar llenos del Espíritu necesitamos estar alertas, escuchar al Espíritu y obedecerlo como nos guía. ¿Ok? Acuérdense que Pablo también habla mucho en sus cartas de no apaguen al Espíritu. Si dejamos de escucharlo, si lo ignoramos, si le ponemos así de, háblale a la mano, se va a ir apagando esa voz. Y no queremos eso, porque es nuestro ayudante, o sea, lo que Jesús dejó para ayudarnos en este camino. Bueno, en 1 de Pedro 5:8 nos habla Dios de que también tenemos que estar muy vigilantes de las artimañas del diablo. Sobre todo nosotros que somos padres de familia con niños chiquitos, o sea, sé que vemos varios aquí, tenemos que tener muchísimo cuidado porque hoy en día la tecnología, híjole, o sea, entre los videojuegos y las aplicaciones y programas en la televisión, todo esto, o sea, es un problema realmente, o sea, tenemos que estar muy vigilantes porque por ahí se pueden infiltrar muchas cosas. Y acuérdense que pues Satanás y su equipo no tiene absolutamente cero respeto y cero piedad de nadie. Entonces, si va a querer infiltrarse a tu casa, es muy probable que lo quiera hacer a través de tus hijos, porque son el eslabón más débil. Entonces, se va a aprovechar de eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 26:41 nos habla de ser vigilantes de las tentaciones que nos va poniendo el enemigo delante. Muchas veces nosotros pensamos que son oportunidades y no son oportunidades. Son piedras en el camino para ver si tropezamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que estemos vigilantes de su regreso. Incluso hay una corona que está, una de las 5 coronas es específicamente para aquellos que han amado su regreso. Pero Mateo, en Mateo, Marcos y Primera de Tesalonicenses podemos encontrar este tema. Y también Hebreos nos habla de estar vigilantes de falsos maestros. Y Hebreos es una carta padricísima, a mí me gustó muchísimo porque además, o sea, nos da 5 advertencias súper importantes y entre ellas está que no estemos dejando dejando para después, y porque dejando para después este tema de la santificación, porque perder nuestra herencia en el cielo no es como perder así, ay, te portaste bien y te voy a dar una paleta. Ay, bueno, pues si no me la dan, pues qué importa. Esto es serio. Es un tema muy, muy serio. Por eso muchas veces ven, o sea, si han leído las cartas, las epístolas de Pablo, es por qué Pablo estaba tan preocupado, o sea, estaba casi, casi paranoico. Dice, o sea, que no vaya a ser que yo mientras yo les enseño que yo me voy a quedar afuera. Pues, ¿afuera de qué? ¿No? Y luego habla de correr la carrera exitosamente y correr de manera que obtengamos los premios que Dios dice. O sea, él está todo el tiempo como muy preocupado de algo y no es de perder su salvación, porque él escribió el libro acerca de la salvación eterna, él escribió Romanos y en Romanos 8 está perfectamente especificado que la salvación como justificación, o sea, el posicionamiento de si te vas a ir al cielo o al infierno, eso no se puede perder, porque en el momento en que Dios nos lo da por haber puesto nuestra fe en Jesucristo de acuerdo con el Evangelio, en ese momento tanto Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, cada uno de los tres independientemente toma responsabilidad por nuestra salvación. Entonces, así como no nos la ganamos por nuestras obras, tampoco la podemos perder por nuestras propias obras. Eso no se puede perder, aunque ya nuestro estatus como hijos de Dios no se pierde. Pero lo que sí podemos perder, que es de lo que Pablo habla tantísimo, es de nuestra herencia en el cielo. Es un tema bien, bien serio. Entonces Jesús está buscando nuestro amor,
que seamos temerosos de Dios, que hemos hablado de eso en las cartas anteriores, que seamos leales a Dios, que también hemos tocado en cartas anteriores, y que estemos a su servicio también. Colosenses 4:2 nos dice, preserven en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y el doctor Chuck Missler tiene una frase que me encanta, dice, sin Él, o sea, sin Dios, sin Él no podemos. Y sin nosotros, Él no lo hará. O sea, de alguna forma, aunque Dios es Dios todopoderoso y puede hacer cualquier cosa, a Él le gusta trabajar con nosotros, por medio de nosotros, y muchas veces nosotros tenemos que tomar el primer paso, como Ruth tomó el primer paso con Boaz. Aquí en Colosenses nos está diciendo que perseveremos en la oración. Entonces, muchas veces esa oración es el primer paso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos cuantos detalles acerca de estas cuestiones, lo positivo que salió de la reforma y las cosas que faltaron. Sabes que, bueno, positivo, acabamos de repasar este tema de que la salvación es únicamente por fe y no por trabajos, o sea, no la podemos comprar ni con indulgencias, ni con flagelaciones, ni con sacrificios, ni con irnos de rodillas, ni nada de eso. No se puede comprar, ¿ok? La palabra de Dios no tiene ningún error. Si de pronto estás leyendo la palabra de Dios y piensas que hay una contradicción en algún lado o que hay algo con lo que, o sea, no te hace sentido, como que no te hace clic, como si no concordara con lo demás o algo así, esa debe ser así como una luz brillante que te diga, es hora de estudiar. Porque puede ser que ahí debajo vas a encontrar un tesoro, súper valioso. ¿Okay? Hay que estudiar, hay que investigar para entender por qué Dios dice eso. Porque Dios no se equivoca. Bueno, la cuestión de la depravación del hombre, ya lo comentamos, que tenemos una naturaleza pecadora porque somos finalmente descendientes de Adán y de Eva. Y por ahí heredamos esa naturaleza. Pero bueno, una vez que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que Él nos lo da en el momento de que nos justifica, entonces Él nos ayuda para que podamos hacer la elección. ¿Me voy por el lado del mundo, por el lado del pecado, o me voy por el lado del Espíritu? O sea, hay que escucharlo, hay que obedecerlo lo más que podamos. Ese es el trabajo de santificación. Que la redención de nosotros, o sea, sacarnos de esta naturaleza que tenemos para poder seguir con el Espíritu de Dios, solamente se puede hacer por la sangre de Cristo. Solamente su sangre tiene el poder de salvarnos, de justificarnos y de incorporarnos a la familia de Dios. Ahora, ¿qué faltó? Esta cuestión de las disciplinas hermenéuticas, vamos a ver, ¿qué es la hermenéutica? Una palabra medio complicada, pero significa, la hermenéutica es la teoría de interpretación de la palabra de Dios que una persona tenga. Y prácticamente hay, digamos que en el espectro de teorías de interpretación hay, o sea, tienes un lado y tienes el otro. Uno es el extremo de los que todo lo hacen una alegoría y el otro es el lado de la interpretación literal de la palabra de Dios. Ahora, los que se pasan ya al lado incorrecto de la parte literal es que, o sea, dicen, ay, bueno, pero es que entonces si Dios dice, los acojo bajo mis alas, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es pájaro? No, por supuesto que no. ¿Que Dios tiene alas? Pues no sabemos, ¿verdad? Esa es una metáfora, ¿no? Y Dios utiliza en su palabra muchísimas formas literarias e instrumentos literarios diferentes. De hecho, hay más de 200 de estas formas que están aplicadas en la palabra de Dios. Entonces hay que saber reconocerlas y utilizarlas o leerlas correctamente. O sea, literal no quiere decir necesariamente palabra por palabra y que ignoremos todas las metáforas, símiles, similitudes, etcétera, sino que tenemos que aprender a identificar todas esas cosas, pero lo que sí es que lo que Dios dice es exactamente lo que Él quiere decir. O sea, Dios no nos va a decir una cosa, no nos va a decir rojo pensando en que en realidad es verde. No, Dios no va a hacer eso con su palabra. O sea, si Dios nos dice rojo es porque es rojo. Y si nosotros no podemos entender
por qué es rojo, entonces hay que investigar más de su palabra, porque su palabra misma nos va a explicar por qué dice rojo. Ok, entonces esto es lo de hermenéutica. Luego, la aceptación del reinado del milenio es increíble, de verdad, pero justamente utilizando una teoría de interpretación de alegoría, muchas iglesias, muchísimas, han interpretado esto del milenio, o sea, el reinado de Jesús en la tierra, como una alegoría diciendo, ay no, eso no es profético, eso ya está aquí, porque en realidad lo que está sucediendo es que Cristo reina en tu corazón. Entonces ahí está el reinado de Cristo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Está por todo el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento que el reinado de Cristo, que conocemos nosotros como el milenio, va a suceder de manera física sobre la tierra, va a durar 1000 años y hay muchísima información acerca del milenio. Y bueno, por supuesto que Apocalipsis tiene un capítulo completo dedicado a este punto. Vida bíblica devocional, también eso es un tema que hay que enfatizar muchísimo más, ¿no? La oración, la adoración, además del estudio, son súper importantes y hace falta ponerle más énfasis. Okay. Igualmente al Evangelio de Cristo. Les quiero dejar una tarea sugerida, ¿ok? Tomar su Biblia, irse al Nuevo Testamento y leer de los 4 evangelios, o sea, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leer solamente, o sea, leer los 4 evangelios leyendo solamente las letras rojas. O sea, solamente lo que Jesús dijo. Y a ver qué encuentras al final de ese viaje. Bueno, habíamos hablado también de la aceptación de Israel. La iglesia no está reemplazando a Israel de ninguna forma. Dios tiene un programa muy específico para Israel y un programa muy específico para la iglesia. Tenemos orígenes diferentes, destinos diferentes, propósitos diferentes y se van a llevar a cabo exactamente como Dios ha dicho. Entonces nosotros estamos ahorita en un paréntesis en medio del programa de Israel, pero cuando se cierra el paréntesis de la iglesia, Dios va a continuar con el programa de Israel como está establecido en su palabra. Ok, y bueno, finalmente no alegorizar las Sagradas Escrituras es súper importante porque si se utiliza, o sea, si se alegoriza la palabra de Dios, lo que estaremos haciendo y que sí se hace en muchas iglesias, por eso hay que estar muy vigilantes, es que se le está dando autoridad a la imaginación de cualquier persona sobre la palabra de Dios. O sea, ¿cómo vamos a, si tenemos la palabra de Dios, cómo le vamos a dar autoridad a la imaginación de fulanito o fulanita por encima de eso? Ni de broma, o sea, nos damos cuenta que es una falta de respeto a Dios enorme. Ok, y bueno, finalmente, recuerdan que también vimos el tema de la novia de Cristo, que es una metáfora que ilustra los atributos, actividades y la relación de la iglesia con Cristo. Y bueno, no es nada más una metáfora, o sea, se utiliza la metáfora para ilustrar estos puntos, pero cuando Cristo habla de la novia y que va a haber un matrimonio en el cielo, lo va a ver, o sea, seguro, exactamente como dice su palabra. Pero Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, y Él se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces aquí estamos viendo el tema de sin mancha ni arruga. Y sabemos que el Espíritu nos va a guiar, pero tenemos que escucharlo y obedecerlo para que podamos avanzar en este proceso de santificación. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero, el Cordero es Jesús, entonces las bodas del Cordero han llegado y su esposa, o sea, la novia de Cristo, que es la iglesia, se ha preparado. Su esposa se ha preparado, o sea, tenemos que prepararnos a nosotros mismos.
¿ok? Sí, el Espíritu de Dios nos ayuda, pero necesitamos poner nuestra voluntad individual. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, este es nuestro destino, no nos lo perdamos como sardis por falta de vigilancia y de diligencia. Entonces, aquí vamos a terminar. Les dejo la invitación abierta, por supuesto, para el próximo martes, 11 de agosto, a la misma hora, para ver la carta a la Iglesia de Filadelfia, que cada uno de nosotros es justamente a donde debemos de poner nuestros ojos, nuestro objetivo, porque vamos a ver que es una carta en la que Jesús no tiene nada negativo que decir de esta iglesia. Así que tenemos muchísimo que aprender de la Iglesia de Filadelfia. Nos vemos el próximo martes. Los dejo con un abrazo y muchas bendiciones.